Biomoléculas, compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, siendo las más necesarias las que se encuentran en abundancia, como el nitrógeno, oxígeno de hidrógeno y carbono. En segundo lugar está el sulfuro y fósforo. Las principales carbohidratos son macronutrientes compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo encontramos los glúcidos, los azúcares o sacáridos, fibras y almidones. Las características es que son abundantes en las células, estructuras químicas más simples que las proteínas, presente en todas las especies vivientes, adaptado a una diversidad de bienes biológicas. Y las funciones de los carbohidratos, fuentes de energía, moléculas estructurales, mecanismos de reconocimiento celular. Clasificación general de los carbohidratos. Estos se clasifican en monosacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. Los monosacáridos, las propiedades físicas, que son solubles en agua, son de sabor dulce, son sólidos, blancos e hidrosolubles, desvían el plano de la luz polarizada. Los polisacáridos resultan de la combinación de muchos monómeros de dexosas, con la correspondiente pérdida de moléculas de agua. Al hidrolizarse dan lugar a azúcares simples. Los polisacáridos más importantes son el almidón y el glucógeno, que representan sustancias de reservas alimenticias en células vegetales y animales. Los oligosacáridos se hallan unidos a lípidos y proteínas, de modo que en el organismo forman parte de glicolípidos y glicoproteínas. Los oligosacáridos correspondientes a las glicoproteínas se hallan unidos a cadenas proteicas a través de un oxígeno de una serina o de una treonina. Esta es la fórmula general de los carbohidratos. Paréntesis 66, H2O, cierra paréntesis N, donde N es igual a 3 o mayor. Las proporciones que guardan estos elementos son CHO 1,2.2.1. Una de las características más conocidas de los miembros más pequeños es que son de sabor dulce y son solubles en agua. Esta es la fórmula general de los carbohidratos. Paréntesis 66, H2O, cierra paréntesis N, donde N es igual a 3 o mayor. Las proporciones que guardan estos elementos son CHO 1,2.2.1. Una de las características más conocidas de los miembros más pequeños es que son de sabor dulce y son solubles en agua. Lípidos, concepto. Son conjunto de moléculas orgánicas que desempeñan en la célula viva una gran variedad de funciones, en las que se destacan las de carácter energético y estructural. Los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroides son los lípidos más difundidos en la célula. Características de los lípidos. Son moléculas que se caracterizan porque son insolubles en agua y solubles en los solventes orgánicos. Clases de lípidos. Tenemos los triglicéridos, fosfolípidos, esfingofosfolípidos. Fosfolípidos. Sí, existen dos clases, glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Glicerofosfolípidos tienen dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, ya que en el tercer grupo hidroxilo de este alcohol se halla esterificado con un fosfato. Esfingofosfolípidos contiene un aminoácido alcohol llamado esfingosina, en reemplazo del glicerol y uno de los ácidos grasos presentes. La estructura básica de estos compuestos es la ceramida. Esteroides. Son lípidos que derivan de una molécula compleja. El ciclopentanoperhidrofenantreno, uno de los más difundidos, es el colesterol, que se encuentra en las membranas y en otras partes de la célula y también fuera de ella. Los esteroides asumen diferentes funciones según los grupos químicos unidos a su estructura básica, ejemplo, la vitamina A y varias hormonas, como los estrógenos, testosterona y cortisol. Proteínas. Concepto.
Son cadenas de aminoácidos ligados por uniones peptídicas. Las unidades que componen las proteínas son los aminoácidos. Un aminoácido es un ácido orgánico en el cual el carbono unido al grupo carboxilo, llamado A, está unido también a un grupo amino. Estructura de los 20 aminoácidos. Son codificados en las células. 2 son ácidos aspartico y ácido glutámico. 3 son básicos: histidina, lisina, arginina. 7 son neutros y polares, es decir, hidrofílicos: serina, treonina, tirosina, triptófano, asparagina, glutamina, cisteína. Y 8 son neutros, no polares, es decir, hidrofóbicos: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalina, prolina, metionina. Adviértase que 2 de estos aminoácidos contienen un átomo de azufre. Así, entre las cisteínas se puede formar un puente disulfuro de tipo covalente porque los átomos H de ambos grupos -SH son eliminados. Comúnmente se abrevian en nombres de aminoácidos utilizando sus 3 primeras letras. Las combinaciones de los aminoácidos para formar una molécula proteica se produce de tal modo que un grupo NH2 de un aminoácido se combina con un grupo CCOH del aminoácido adyacente, con pérdida de una molécula de agua. La unión de NH o CO se conoce como unión peptídica. La molécula formada mantiene un carácter anfotérico que ya siempre existe un grupo NH2 en un extremo ánimo terminal. Y uno COOH es el otro carboxilo terminal, además de los residuos laterales que son básicos o ácidos. La combinación de 2 aminoácidos constituye un dipéptido, de 3, un tripéptido, cuando se unen entre sí unos pocos aminoácidos. El compuesto es un oligopéptido. Un polipéptido está formado por muchos aminoácidos, a veces hasta 1000 o más. La distancia entre 2 uniones peptídicas es de aproximadamente 0,35 nm. Una proteína con peso molecular de 30.000 está constituida por 300 residuos de aminoácidos y extendida. Tiene una longitud de 100 nm, un ancho de 1 nm y un espesor de 0,45 nm. Este es el mío. Sí, sí. ¿Listo? Rosa Silva. Rosa Silva, entonces escribe acá. Y me la dan saludos a doña Luz. Luz Ángela. Luz Ángela. Le dice que ese es mi número, que es que cambié de número y perdí los anteriores, que ese es mi número. Esa era concejal. Pues nosotros le damos el número para que la llame y se saluda. ¿Sí tienen el número? Sí, yo tengo el número de ella. Pues regálemelo, hágame el Y favor. ella está en Tunja, por allá, ya casi hace un mes con un hermano hospitalizado en el Pozo Donato. Ay, ¿en serio? ¿Eso qué le pasó al hermano? Porque él tiene lo del azúcar, lo tiene pero jodido. Existen 4 niveles de organización estructural de las proteínas: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria comprende la secuencia de los aminoácidos que forman la cadena proteica. Tal secuencia determina los demás niveles de organización de las moléculas. La importancia biológica de la secuencia de los aminoácidos encuentra un ejemplo en la enfermedad hereditaria llamada anemia falciforme, en la cual se producen profundas alteraciones funcionales por la sustitución de un solo aminoácido en la molécula de la hemoglobina. Estructura secundaria de la proteína de una configuración espacial que deriva de la proximidad de molécula adopta la conformación de una hoja de papel plegada y se halla estabilizada por puentes de hidrógeno entre grupo amino y carboxilo de los tramos
aperados a la cadena polipeptídica. La estructura terciaria está determinada por la aparición de plegamientos entre las regiones hélice A y hoja plegable B de la cadena polipeptídica, lo que da lugar a la configuración tridimensional de la proteína. Tales plegamientos se producen porque ciertos aminoácidos localizados en lugares distantes de la propia cadena proteica se relacionan químicamente. La estructura cuaternaria resulta de la combinación de dos o más proteínas para formar moléculas de gran complejidad. Por ejemplo, la molécula de hemoglobina está compuesta por 4 cadenas polipéptidas, 2 denominadas A y 2 B. La separación y asociación de las subunidades pueden ocurrir espontáneamente. La molécula de hemoglobina puede disociarse por medio de una urea en 2 mitades. Cuando se retira la urea del medio, las mitades se reasocian y forman moléculas funcionales completas. Que le vaya bien, buen viaje, que estén bien. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas de suma importancia biológica. Todos los organismos vivos contienen ácidos nucleicos en forma de ácido, como son desoxirribonucleicos y ácido ribonucleico, ADN y ARN. El ADN constituye el depósito fundamental de la información genética. Esta información es copiada o transcrita en las moléculas de ARN, cuya secuencia de nucleótidos contienen el código para las secuencias específicas de los aminoácidos. Entonces se produce la síntesis de proteínas en un proceso llamado traducción del ARN. Esta serie de fenómenos ha recibido el nombre de dogma central de la biología molecular, que puede resumirse de la siguiente manera: ADN, transcripción, ARN, traducción, proteína. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas de suma importancia biológica. Todos los organismos vivos contienen ácidos nucleicos en forma de ácido, como son desoxirribonucleicos y ácido ribonucleico, ADN y ARN. El ADN constituye el depósito fundamental de la información genética. Esta información es copiada o transcrita en las moléculas de ARN, cuya secuencia de nucleótidos contienen el código para las secuencias específicas de los aminoácidos. Entonces se produce la síntesis de proteínas en un proceso llamado traducción del ARN. Esta serie de fenómenos ha recibido el nombre de dogma central de la biología molecular, que puede resumirse de la siguiente manera: ADN, transcripción, ARN, traducción, proteína. En las células superiores, el ADN se halla principalmente en el núcleo, integrando los cromosomas. Una pequeña cantidad se encuentra en el citoplasma, dentro de las mitocondrias y los cloroplastos. El ARN se localiza tanto en el núcleo, donde se forma, como en el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis proteica. Los ácidos nucleicos están formados por un azúcar, pentosa, una base nitrogenada, purina o pirimidina y ácido fosfórico. La hidrólisis del ADN y el ARN generan pentosa, que a su base son purinas y pirimidinas, ácido fosfórico, ADN, riboxirribosona, adenina, guanina, timina, citosina, ARN, ribosa, adenina, guanina, uracilo, citosina. Una molécula de ácido nucleico es un polímero lineal en el cual los monómeros son nucleótidos que están ligados por medio de uniones fosfodiéster. Estas uniones ligan al carbono 3 de la pentosa de un nucleótido con el carbono 5 de la pentosa del nucleótido adyacente. En consecuencia, el eje de un ácido nucleico está formado por pentosa y fosfatos, y las bases nitrogenadas están unidas a las pentosas del eje. El extremo de la molécula se contiene la pentosa es el C5 libre, que se llama extremo 5, y el que posee la pentosa con el C3 libre, extremo 3. El ácido fosfórico utiliza 2 de sus 3 grupos de ácidos en las uniones D5
D3, diéster. El grupo restante confiere al polinucleótido sus propiedades ácidas y permite que la molécula forme uniones iónicas con proteínas básicas. En el ADN de las células eucarióticas está asociado con proteínas básicas llamadas histonas, con las que forman un complejo nucleoproteico denominado cromatina. Dichos grupos ácido libre también hace que los ácidos nucleicos sean basófilos, se colorean con colorantes básicos. Las pentosas son de dos tipos, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. La única diferencia entre estos dos azúcares es que la desoxirribosa tiene un átomo menos de oxígeno. Se puede utilizar una reacción citoquímica específica para la desoxirribosa, llamada reacción de Feulgen. Las bases que se encuentran en los ácidos nucleóticos son también los dos tipos, pirimidinas y purinas. Las pirimidinas poseen un anillo heterocíclico, mientras que las purinas tienen dos anillos fusionados. En el ADN, las pirimidinas son de timina y citosina, y las purinas son de adenina y guanina. El ARN contiene uracilo en lugar de timina. Existen diferencias fundamentales entre el ADN y el ARN. El ADN tiene desoxirribosa y timina, mientras que el ARN posee ribosa y uracilo. Diferencia de las bases pirimidinas permiten usar timidina radiactiva como marcador específico del ADN y uridina radioactiva para el ARN. En la